Ok, estamos en vivo ahora. Buenas tardes a los compas en la librería, buenas tardes a quienes nos asisten acá en YouTube. Esta es la penúltima mesa del cuarto encuentro internacional de Trotsky. El título de esta mesa es China, socialismo, capitalismo o imperialismo. Yo voy a hacer la moderación, soy Márcio Lauria, soy historiador de Brasil, organicé junto a otros compañeros del comité Mario Pedrosa el segundo encuentro acá en Brasil. Y tenemos acá en la mesa André Barbieri, dirigente del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores de Brasil y autor del libro El multilateralismo en la era de la competencia chino-estadounidense. Tenemos también Juan Marino, diputado argentino, miembro del Grupo Parlamentario de Amistad con China, y Frank García Hernández, autor del libro Cuba, una historia crítica, 1959-2025, que acaba de publicar. Entonces, vamos a empezar con André, tendrá unos 15 minutos a 20 minutos, y después Juan, y por último Frank. Y aquellos que nos asisten en YouTube pueden enviar comentarios, preguntas, que al fin de la primera vuelta vamos a leer las preguntas, los comentarios para que los compañeros puedan responder como unos 5 a 10 minutos, a depender un poco de la duración de la primera vuelta. Tenemos algunos saludos acá en el chat. Y bueno, vamos a empezar entonces con André. Yo voy a usar del tiempo acá en el chat. Hola compañeros, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Agradezco mucho la invitación de este cuarto encuentro, León Trotsky, la invitación y la organización de los compañeros. Y agradezco también a Márcio Monteiro por la mediación, Juan, Frank, acá en la mesa. Bueno, mi nombre es André, como Márcio ha mencionado. Yo soy docente acá en Brasil. Hago un postdoctorado en filosofía en la Universidad de São Paulo y he escrito este libro sobre China y las disputas ahora en el capitalismo mundial, especialmente las disputas sino-estadounidenses, para comprender la situación de la lucha de clases hoy, ¿no? A partir de una mirada marxista, que creo que es muy importante rescatar ahora para discutir el tema de China, ¿no? Normalmente se hace la discusión a partir de un viés meramente geopolítico, estadocéntrico, y esta no es exactamente la mirada por un planteo revolucionario, ¿no? Claro, son temas muy importantes, son ángulos importantes para llevar en consideración, pero la mirada marxista y de Trotsky, claro, se basa en la revolución, y la revolución es una tarea también a ser llevada adelante por la clase obrera china y de toda Asia, ¿no? Por esto es un debate muy importante que se hace también en un determinado contexto. Estamos hablando de China mientras se pasa la guerra de Ucrania, la devastación humana por el genocidio del pueblo palestino en Gaza, operado por el Estado colonialista de Israel, o sea, por una reactualización de las características de la época de crisis, guerras, choques profundos entre las clases. En particular, una fuerte crisis de la hegemonía norteamericana, que ahora transparece incluso en la debilidad del propio gobierno Trump, que ven fracasando en muchas de sus políticas internas, baja popularidad, aunque esté actuando agresivamente para mejorar la condición de Estados Unidos como principal potencia imperialista en el mundo diante del desafío del capitalismo chino. Yo creo que la primera cosa importante a señalar es que la discusión sobre China se da en un periodo de agotamiento del ciclo neoliberal. Si miramos para la realidad, el elemento dominante de la situación es la disolución acelerada de la orden neoliberal que ha prevalecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a través de la cual Estados Unidos han ejercido su hegemonía sobre el dicho Occidente como principal potencia imperialista, ¿no?
Esto no significa que el neoliberalismo tenga simplemente dejado de funcionar. Esto continúa siendo parte del tejido económico como ofensiva capitalista a la condición de vida de la clase trabajadora, con regulamentación financiera, cortes de tarifas para los más ricos, reducciones en los gastos públicos, las privatizaciones, pero este neoliberalismo nacional de mercado ya no se encuentra más en el contexto de relaciones relativamente armónicas de las cadenas globales de valor o en medio a regímenes políticos liberales relativamente estables, ¿no? Junto a las crisis políticas y escaladas autoritarias que vemos en todos los lugares del mundo, basta ver Trump o Milei en Argentina, Bolsonaro acá en Brasil, lo que fue, pero también Macron, Merz en Europa. Bueno, el mundo se quedó inundado con guerras tarifarias, medidas proteccionistas, quiebras y reagrupamientos de elos productivos, teniendo en cuenta parceros geopolíticos confiables o criterios de cercanía regional. O sea, la estructura globalizada de la economía internacional todavía se mantiene, embora de forma más degradada, ¿no? Y la segunda cuestión importante es que quien está a frente de esta desorganización de la vieja orden mundial es el propio imperialismo norteamericano, solo bajo la presidencia de Trump, ¿no? Que es un símbolo de esta decadencia hegemónica del imperialismo norteamericano y la propia ascensión de China como superpotencia capitalista desafiadora de esta hegemonía en declinio. Hay que lembrar que la arquitectura neoliberal fue impulsionada por los Estados Unidos como una forma de solucionar la crisis de acumulación capitalista y se benefició mucho de esto a partir de la década del 70, ¿no? La industria norteamericana se ha transferido para Asia para explotar la fuerza de trabajo a muy, muy bajo costo, se han enriquecido con esto, pero el paradojo es que justamente fueron estas propias condiciones que han permitido la ascensión de China y han acelerado el declinio de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos quiere volver a tener la primacía de su producción interna. Muchos analistas como teóricos del realismo político, John Mearsheimer, o mismo economistas marxistas como Michael Roberts, dicen que la principal razón del declinio estructural de Estados Unidos es su pérdida de capacidad industrial como consecuencia visible de la globalización. Y esto es verdad. Hoy Estados Unidos tiene como 17% de la industria mundial y China dobla este número, ¿no? Más de 35%, y no actúa Trump, toma medidas para que el imperialismo norteamericano recupere ese terreno perdido frente a China. Bueno, este choque entre potencias muestra una mudanza de la morfología del capitalismo. De un lado, Estados Unidos de Trump, para mantener su primacía mundial, sienten la necesidad de alterar toda la vieja configuración de la globalización neoliberal que, entre otras cosas, ha enriquecido mucho a China, ha concentrado en ella la industria del mundo y ha amenazado la autonomía tecnológica de Estados Unidos, ¿no? Por su vez, China, para cuestionar esta primacía de Estados Unidos o para avanzar en las premisas de este cuestionamiento, busca parecer como la mayor defensora de la vieja globalización neoliberal, ¿no? Esta es la figura actual y China ha aumentado mucho su presencia internacional, su exportación de capitales, su poder de competir por nichos de acumulación de capital, de exploración del trabajo. Bueno, China se tornó una potencia capitalista que interviene en la vida económica interna de muchos países, muy lejos de aquel mantra de no intervención del cual falaba Deng Xiaoping en la década de 80, ¿no? Y son un contexto de guerra de Ucrania y todo lo que podemos mencionar. Esto es importante para sublinear este cuadro general, porque ya sabemos las barbaridades que los Estados Unidos siempre hacen y están haciendo.
ellos participaron y participan activamente en el genocidio del pueblo palestino en Gaza, junto a Netanyahu, junto a Israel. Están cazando, deportando inmigrantes, atacando a los trabajadores en Estados Unidos, hicieron bombardeos en Irán y ahora amenazan a la América Latina con nuevos ataques, ahora contra la Venezuela. O sea, son responsables por las mayores catástrofes militaristas del mundo. La cuestión ¿es posible combatir el imperialismo norteamericano en el campo de China? Una China que está disputando espacios de acumulación de capital, exploración del trabajo en África, en Asia, en América Latina, interfiere en la vida económica de los países para sus propios intereses y no para la emancipación humana. O sea, esa creo que es una pregunta muy importante y el cuadro que tenemos hoy de China no es muy alentador para esto, ¿no? La China tiene hoy el segundo mayor número de visionarios del planeta, son 450, solo queda atrás de Estados Unidos. 130 de las 500 empresas más ricas del mundo están ahora en China, que son monopolios de proyección internacional que en términos de capitalización de mercado son casi 60% de las empresas más ricas del país. Por ejemplo, en stock de investimiento extranjero directo acumulado en el exterior, la China ahora ya supera a Europa, queda con el segundo lugar, ¿no? Con gran participación del sector privado. Y según su propio gobierno, la China es hoy el país del mundo con mayor número de trabajadores empleados en el sector privado. 80% de la clase obrera urbana de China está empleada en el sector privado. Son más de 379 millones de personas directamente bajo el régimen de la absorción del trabajo excedente sin retribución o, en las palabras de Marx, la producción de plusvalía, ¿no? Se podría hablar, por ejemplo, de las empresas estatales, pero en China funcionan justamente bajo la ley del valor para conseguir sus lucros, ¿no? Tiene investimientos en empresas privadas, así como el capital privado tiene acciones en estas empresas estatales de China, que utilizan trabajo precario, rotativo, tercerizado, son muy reacias a los sindicatos independientes tanto cuanto a las empresas privadas, y las huelgas en sus dependencias, así como dentro de las empresas privadas, resultan en encarcelamientos, en prisiones o mismo desaparecimientos de los trabajadores. O sea, la acumulación de riquezas que hizo China llegó a un punto que ahora, en la era Xi Jinping, China pasa a se comportar como competidora en la acogida extractivista en continentes oprimidos como África, ¿no? O en regiones como la nuestra, como América Latina, en que China tiene cada vez mayor presencia en la extracción del litio, del petróleo, otros recursos naturales que compiten, por ejemplo, con Estados Unidos, con la Gran Bretaña, con Canadá y otras potencias ya tradicionales del colonialismo y del imperialismo occidental. Esto es importante para tener en cuenta ahora lo que se pasa, por ejemplo, en China. Y ahí, bueno, China no era así hace algunas décadas atrás. Fue un país que pasó por una gran revolución muy importante y ahí queda la pregunta, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Con este tipo de Estado capitalista en rápida ascensión, incluso con rasgos imperialistas, por todo lo que podemos decir de su participación en la economía africana, que después podemos profundizar más. Yo lo que podría decir que la China es un país que pasó por muchas revoluciones gloriosas, como fue la revolución de 1949, una de las mayores conquistas de la historia de los trabajadores de camponeses, pero también fue un país que pasó por contrarrevoluciones muy importantes, ¿no? Esta revolución de 49 fue absolutamente heroica por el esfuerzo de las masas trabajadoras y campesinas que se sacrificaron para garantizar la derrota del imperialismo, incluso norteamericano, que se ayudaba el Kuomintang, el partido burgués de Chiang Kai-shek durante la guerra civil, pero este triunfo se dio bajo el dominio de una burocracia del Partido Comunista Chino,
que se apoderó del triunfo de las masas y colocó el aparato del Estado al servicio de su disciplinamiento. Yo creo que el principal obstáculo ahí a la transición socialista a partir de 1949 fue justamente la estrategia conservadora y nacionalista de la burocracia de Pekín, que representó un bloqueo a la dinámica internacional de la revolución, ¿no? Y ahí Mao comparte un aspecto fundamental de esta pseudo-teoría de Stalin del socialismo en un solo país, ¿no? Aunque la propaganda general de la República Popular de China fuera unificar el tercer mundo contra la burguesía, influenciar las tácticas guerrilleras nacionales en algunos países, bueno, Mao Zedong fue explícitamente contrario al proceso de revolución política que amenazaba la estabilidad de Europa, como en Hungría, en Polonia en 56, o la primavera de Praga en Checoslovaquia en 68, solo para dar algunos ejemplos. Y más que eso, a partir del inicio de la década de 70, vimos la rearmonización de las relaciones entre la República Popular de China justamente con el imperialismo de Estados Unidos, empezando en 72 con el encuentro de Richard Nixon con Mao, y después esta oficialización de las relaciones diplomáticas entre Deng Xiaoping y Jimmy Carter en 1979. Todo esto que fue fundamental para la derrota del último ciclo revolucionario que se pasó en nuestra historia, entre 68 y 81, ¿no? Y esto rápidamente creó las condiciones para la restauración capitalista en muchos países. En Rusia y en la mayoría de los estados obreros burocratizados, este desenlace se dio de manera rápida con el desmantelamiento de la industria, la depresión rápida de las condiciones de vida de la población. En el caso de China, el ritmo fue distinto, pero embora esto tenga se pasado de una otra manera, el Partido Comunista Chino encabezó, organizó y administró esta contrarrevolución económica a partir de toda esta política de abertura, ¿no?, de Deng Xiaoping. Ahí tenemos por lo menos dos leyes fundamentales y bastante neoliberales que se han pasado en China en la década de 90, que tuvieron consecuencias nefastas y concretas sobre la vida de millones, decenas de millones de trabajadores. En 1994, la ley empresarial, en que las empresas del Estado pasaron a tener como única tarefa la maximización del lucro, ¿no? Enriquecer a la gloriosa para Deng Xiaoping. Esto significó la privatización de muchas de esas empresas que fueron entregues a la iniciativa privada de los antiguos administradores de fábrica, muchos de ellos miembros del propio Partido Comunista Chino. Y en 1995 la ley del trabajo, en que se ha eliminado completamente el carácter vitalicio del empleo, y ahí se pasó a la demisión de decenas de millones de personas. Según algunos analistas, casi 60 millones de personas, o sea, personas que pasaron por esta quiebra de sus relaciones económicas, políticas y sociales, que ainda eran vestigiales en el viejo estado obrero burocratizado de China. O sea, esto cambió bastante, ¿no? Estamos hablando de una China capitalista que no tiene nada de socialista, como hablan muchos intelectuales que ensayaran este tipo de definición, como el caso de Giovanni Arrighi en Adam Smith en Pekín, su libro, en que habla de una economía de mercado no capitalista. O Perry Anderson, que es un historiador muy importante también, que habla de China como una superestructura política comunista. O autores como Zizek, que consideran China un estado fuerte, no capitalista, pero que tiene un capitalismo salvaje en su economía, ¿no? Esta contradicción que no logra resolver. Yo creo que estas definiciones banalizan el concepto de socialismo, que tiene una tradición importante en la historia del marxismo. Bueno, se puede hablar de socialismo pensando en la actualidad con creatividad, partiendo de ciertas definiciones, como la propiedad nacionalizada de los medios de producción, la planificación democrática y racional de los recursos económicos o el monopolio del comercio exterior, ¿no? Y especialmente esto, ¿no?, de, como hablaban Marx y Engels, un estado de nuevo tipo, del tipo de la Comuna de París o del Soviet rusos, esta democracia de los consejos
en que trabajadores campesinos, la población más pobre, pueden definir no solo los rumos de la economía, pero también hacer su propia política, ¿no? Llevar su estado de transición al definimiento y al desaparecimiento, ¿no? Bueno, China es muy diferente de eso, no tiene nada de esta de la salvaguarda de la propiedad nacionalizada de los medios de producción, ya no tiene más incluso aquellos vestigios de la planificación burocrática de la economía que existieron entre los 50 y los 90, ahora tiene elementos de planificación dentro de un Estado capitalista, sin monopolio del comercio exterior y todo eso. O sea, no tiene nada de socialista, sí, es un país capitalista en rápida extensión, lo que no implica que sea un capitalismo chino morfológicamente similar a lo que conocemos aquí en Occidente, ¿no? China tiene un sistema capitalista sui generis, justamente por sus características genéticas, ¿no? El Partido Comunista Chino lo restauró, preservando este elemento de dirigismo macroeconómico, pero empleando la máquina estatal al servicio de la promoción de la ley del valor y la proyección internacional de su capital, ¿no? O sea, el Estado fomenta cada vez más la lucratividad del sector privado y en troca las empresas privadas se disciplinan políticamente a los objetivos del Partido Comunista Chino. O sea, la ley del valor está bajo la influencia activa del Estado. El último que planteo ahora en esta abertura es el tema del multilateralismo, ¿no? Que es algo que desarrollé en mi libro, justamente planteando algunos debates, por ejemplo, con Giovanni Arrighi, que planteaba los beneficios de una economía mundial sinocéntrica, centrada en China, en que la China sustituyera a los Estados Unidos como un dominio no militar de la economía mundial. Esto es lo que Arrighi decía, y decía también que el avance económico de China disminuiría las tensiones militares con el mundo. Bueno, no es esto que estamos viendo guerras, genocidios, catástrofes militares cada vez mayores, justamente porque no estamos hablando del avance de China sobre las bases de los siglos pasados. Estamos en el terreno histórico de la época imperialista, ¿no? Así como Trump representa la voluntad del imperialismo norteamericano de salir a la defensiva y frear su decadencia y contener la ascensión de China, bueno, Xi Jinping representa la necesidad de la clase dominante china y del propio Partido Comunista de defender asertivamente sus intereses capitalistas en el plano internacional, ¿no? Xi Jinping es este soberano multilateralista de que China se sirve para proyectar más agresivamente sus posiciones en esta competición mundial. O sea, el único multilateralismo que podemos tener dentro de este sistema capitalista es la concurrencia militar entre potencias, el acirramiento de sus rivalidades entre Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Alemania, que pueden llevar a nuevas catástrofes militaristas. No existe esta ascensión pacífica de una nueva potencia. Y por lo tanto, la emancipación humana no puede venir del éxito de una potencia en ascensión del capital como China, ¿no? Tenemos que derrotar a los Estados Unidos, el imperialismo en todo el mundo, pero eso no significa que enfrentar al imperialismo se puede hacer dentro del campo de China, ¿no? De un gobierno que tiene estas características que son cada vez más perjudiciales para la lucha de los trabajadores, para la clase obrera mundial, que hoy también es explotada por el capital chino, ¿no? O sea, si existe algo que el siglo XX mostró, es que el verdadero antídoto al imperialismo y al colonialismo capitalistas es la lucha de los trabajadores a nivel internacional en nuevas revoluciones socialistas. Esto también en China, que tiene una gran tradición revolucionaria de la cual podemos aprender mucho, ¿no? Entonces yo lo quería plantear de inicio estas cuestiones para el debate. Ok, gracias André. Pasamos ahora a Juan. Yo pido disculpas, Juan, cuando te presenté acá en el programa no constaba su agrupación. Juan, además de diputado nacional, es también del Partido Piquetero, ¿correcto? Bueno, entonces ahora con la palabra Juan Marino del Partido Piquetero de Argentina y diputado nacional.
diputado nacional. Gracias, compañero Marcio. Gracias a las compañeras y los compañeros que están siguiendo esto en la librería en Paraguay y online en YouTube. Un saludo también a Frank y André que están participando del panel. En primer lugar, para nosotros es importante comprender los campos y la intencionalidad política de este debate. Eso es lo fundamental. Porque estamos discutiendo si China es socialista, capitalista o imperialista, tal cual es el título de la ponencia. Me parece que hay que destacar en primer lugar que no es porque tengamos un interés de orden sociológico, sino porque sabemos que suena la hora de la guerra imperialista y por lo tanto hablar sobre China es hablar sobre qué posición política y militar vamos a tomar en un episodio que la OTAN ya anunció que va a ocurrir públicamente en sus documentos y en sus declaraciones públicas, con Rusia antes del 28, con una conflagración militar abierta, de la cual la situación en Ucrania es un prolegómeno, y con China antes del 2035. Entonces, esta charla me parece que es importante para desarrollar una colaboración entre los que estamos exponiendo acá y entre todos los interesados en el debate para que juntos llevemos esta discusión a todos los espacios de militancia, en América Latina en particular. Cuestión de que no haya ningún militante en nuestro país que no sepa qué tiene que hacer cuando caiga la primera bomba sobre Rusia y sobre China. Sobre esa base me parece que hay que esquematizar las tres posiciones fundamentales en la izquierda frente a este debate. Hay una posición que es la posición proimperialista, que directamente apoya o se complementa con la OTAN, planteando fuera Putin y fuera Xi, mientras avanza la invasión y las agresiones imperialistas. Esa es una. Otra posición es la centrista o la equidistante, que se plantea opuesta a ambos bandos, que caracteriza, ahí varían las caracterizaciones, pero caracteriza como semi-imperialista o subimperialista o potencia regional imperialista o potencia mundial, algunos directamente como países imperialistas, a Rusia y a China, y plantean una revolución simultánea contra el imperialismo y las burocracias cuando ni siquiera tienen un militante en Rusia y China. O sea que de hecho es una forma ultraizquierdista de justificar su neutralidad frente a la guerra imperialista de la OTAN. Y después está la posición antiimperialista, lo que nosotros llamamos el comunismo anti-OTAN, que incluye a los sectores que hacen seguidismo a las burocracias de Rusia y China, incluso también a los trotskistas anti-OTAN, que rechazamos el militarismo nuclear y que planteamos el frente único con las burocracias contra la OTAN y apostamos a desarrollar en el curso de esa resistencia militar a la OTAN en territorio ruso y chino la lucha de masas anti-OTAN en el resto del mundo entero y en particular en Europa. O sea que queremos desarrollar la lucha de clases en las metrópolis para derrocar al imperialismo realmente existente, que es el de la OTAN, mientras el morenismo, la corriente más pro-OTAN del trotskismo, está pensando en ser tropa terrestre de invasión de la OTAN. Sobre la base de haber caracterizado esas tres posiciones, una aclaración sobre mi propia persona, nuestra propia posición como partido piquetero. Yo en particular, además de ser diputado nacional, soy integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con China. Viajé a China en misión diplomática oficial como parte de lo que es el diálogo político entre el Congreso Nacional Argentino y la Asamblea Popular de la República Popular China. Y además soy maestrando en la maestría de políticas de vinculación con China, que es el primer cohorte en la Universidad Nacional de José C. Paz, en Argentina, como parte de una iniciativa del Congreso Mundial de Sinología. Y en ese sentido, tengo un interés personal y tenemos un interés como partido, que es sacar un libro sobre China, porque vemos que hay una incapacidad programática en la izquierda, no solamente en el trotskismo, para adoptar claramente una posición principista contra la OTAN. De hecho, en el debate anterior que tuvimos en la mesa sobre para qué sirve Trotsky hoy, me planteaba Frank que mi posición era una posición nacionalista, que era la posición del peronismo, del kicilofismo, y la realidad es que no es así. La posición de los nacionalismos latinoamericanos varía. En algunos casos están adaptados al progresismo europeo. En el mejor de los casos tienen una posición pacifista. Otros tienen una posición pro-OTAN. La posición más clara de todo esto en la región es Lula. Y creo que todos los que estamos acá tenemos muy en claro que no podemos decir que Lula tiene la misma posición que Maduro frente a la OTAN. Cómo lo están abordando en la discusión sobre el despliegue militar estadounidense en la región en este momento, me parece que lo establece con claridad. Ahora,
los que sí somos internacionalistas latinoamericanos, tuvimos una prueba de fuego muy cercana en el tiempo, que fue la Guerra de Malvinas. Una guerra donde un país 100% capitalista, como Argentina, semicolonial, oprimido por el imperialismo, bajo el gobierno de una dictadura militar antiobrera, como era el caso de la dictadura de Galtieri, entró en guerra con la democracia de la monarquía constitucional de Inglaterra, y ahí una posición muy clara del internacionalismo marxista. Había algunos que decían que había que mantenerse equidistante, pero la posición marxista revolucionaria era estar política y militarmente del lado de Argentina, gobernado por una dictadura, contra la OTAN de la democracia de Inglaterra. Entonces, quienes entendamos las lecciones internacionalistas de la Guerra de Malvinas, creo que no tenemos que dudar ni un segundo de qué lado ponernos ante las amenazas de invasión imperialista a Venezuela, el Caribe y América Latina. En el caso de Maduro, las denuncias a Maduro por dictadura, incluso si fuesen ciertas, no cambian en un ápice la posición leninista frente a una guerra imperialista. Y con esa misma lógica principista y de hierro, basándonos en un análisis marxista, tenemos que afirmar con total claridad que no hay otra posición marxista admisible, que es estar con Rusia y China contra la OTAN. Siempre contra la OTAN, nunca con la OTAN. Eso es marxismo. Eso es marxismo. Y en tercer lugar, y para ser precisos en este punto, asociado al debate de cómo logramos los trotskistas superar los límites del nacionalismo burgués y de las burocracias restauracionistas combatiendo el imperialismo, corresponde aclarar que nosotros, como partido piquetero, provenimos de una corriente del trotskismo que en América Latina se podría denominar trotskismo de liberación nacional, porque reivindicamos el Frente Único Antiimperialista, cuya expresión más elevada en nuestro continente fue la Asamblea Popular Boliviana del 71, alusivo a eso es la charla que se desenvolvió antes que esta sobre el aniversario del POR, y en particular recomendamos el texto presentado por Osvaldo Cogiola, que es un verdadero titán en la historia del trotskismo. Y a su vez el Frente Único Antiimperialista en Asia tuvo su máxima expresión en el Frente Único Antijaponés en China, precisamente. Nosotros reivindicamos ambos frentes únicos antiimperialistas, por eso preferimos la expresión trotskismo de liberación nacional, en honor a Liborio Justo, en honor a la historia del trotskismo que escribió Osvaldo Cogiola. Y sobre esa base, por lo tanto, entendemos que querer presentar el Frente Único con las burocracias como una abjuración a la revolución política es análogo a decir que el Frente Único Antiimperialista renunciara a la revolución permanente. Eso es un argumento esperable, por ejemplo, del PTS, el MRT que está presente en esta charla, o de los trotskismos consejistas o sectarios que rechazan el Frente Único Antiimperialista explícitamente, del morenismo, pero no de la corriente histórica del Partido Obrero y más general de la tendencia cuarta internacionalista que compartimos a fines de los 60, principios de los 70 con el revolucionario boliviano Guillermo Lora. En ese sentido, nosotros recomendamos a todos los que están mirando las lecturas de la revista Internacionalismo, que es una de las mejores revistas teóricas en la historia del trotskismo a nivel mundial y que echa luz y deja muy en claro la defensa y la necesidad de la táctica frentista, el Frente Único Antiimperialista como la táctica de lo que es nuestra estrategia, que es la revolución permanente en los países oprimidos. Y esta misma lógica del Frente Único en la lucha contra la guerra imperialista con las burocracias. Después, naturalmente, dejar en claro que en mi ponencia, incluso presentada en la charla anterior, reivindico textualmente los conceptos programáticos de restauración capitalista por un lado y revolución política por el otro. Nosotros tenemos muy en claro que son conceptos que fundamentan la superioridad y la legitimidad histórica del trotskismo, incluso frente al leninismo y al marxismo-engelismo. Ahora, también entendemos que la revolución política contra las burocracias no puede ser utilizada para no entender los ritmos de la lucha de clases y la necesidad de ganar una autoridad frente a las masas oprimidas de esos propios países gobernados por las burocracias en la lucha contra la guerra imperialista. Es decir, cuando tenemos en América Latina a Estados Unidos montando el mayor despliegue militar de la historia en la región, y cuando los analistas militares dicen con total claridad que lo que está haciendo Estados Unidos en América Latina es un preparativo, están estudiando el terreno y están utilizando tácticas para prepararse para luego ir hacia Taiwán, hacia Taipei, América Latina es el camino a Taipei, dicen literalmente, nosotros no podemos poner en signo igual la lucha contra el imperialismo en el actual momento con la revolución política. El planteo de hacer la revolución contra todos en simultáneo y al mismo tiempo. Si estás en contra de todos todo el tiempo, no estás en contra de nadie, en ningún momento, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido que
la posición tiene que quedar muy, muy en clara, y también nosotros tenemos que reconocer desde el trotskismo que el concepto de restauración capitalista correcto, estratégica históricamente, necesita una elaboración posterior, porque no es lo mismo lo que pasó en Rusia a lo que pasó en China. Pasaron dos cosas muy distintas en Rusia y en China. Incluso en Rusia mismo hubo momentos distintos con lo que fue la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, con lo que fue el proceso de desarrollo de esa oligarquía saqueadora, a luego lo que ocurrió con el proceso de colonización imperialista y un proceso que podría denominarse de nacionalismo burgués bajo el liderazgo de Putin, donde se empezó a desarrollar cierto grado de autonomía nacional. Es todo un proceso el de Rusia y es otro proceso el de China, donde China no tuvo lo que tuvo la URSS, que fue la disolución de la Unión Soviética, y donde China, como lo estamos discutiendo en esta charla, hoy sobrepasa en muchos casos índices económicos de Estados Unidos por lejos. Incluso hace poco salió un artículo de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, un referente del sector demócrata en Estados Unidos, que dice literalmente que no es que China puede sobrepasar a Estados Unidos, dice que China ya lo sobrepasó a Estados Unidos. Por lo tanto, la necesidad de hacer una actualización teórica es muy importante. No es revisionismo contra trotskismo, es que el trotskismo capte la realidad, es fundamental, y por eso es fundamental también discutir la tesis de que China es imperialista con premisas ideológicas y teóricas principalistas, marxistas-leninistas. Yo en la charla anterior, cuando hablaba de la lista del almacenero, recurriendo a las 5 condiciones de Lenin, no decía la lista del almacenero por Lenin. Primero, todo el respeto a los almaceneros. Segundo, lo decía por quienes malversan las 5 condiciones de Lenin para decir que China es imperialista. Porque el propio Lenin además dice que las 5 condiciones son condicionales, que están sujetas al momento histórico y que son un punto de partida, que no son la comprensión acabada definitiva. Si tomamos las 5 condiciones como punto de partida, hay algunos elementos elementales que ya dejan en claro que China no es imperialista. Por ejemplo, no es lo que determina el desarrollo a nivel internacional de la economía china la exportación de capital, es la exportación de manufacturas al día de hoy. Al día de hoy China sigue siendo la fábrica del mundo y al día de hoy Estados Unidos sigue siendo el principal país de exportación de capitales. Los bancos internacionales chinos, incluso el ICBC es el banco de mayor volumen en términos monetarios a nivel internacional, pero su actividad está orientada fundamentalmente a los créditos asociados al desarrollo de infraestructura. Esto es estadística, no es opinión. En cambio, los bancos estadounidenses tienen gran parte de sus carteras con derivados financieros. La cantidad de derivados que tiene el JP Morgan es infinitamente superior, cualitativamente superior al que tiene el ICBC. Y en el caso del reparto territorial del mundo entre los distintos países imperialistas, es decir, la colonización, la presencia territorial directa, no se puede comparar las alrededor de 800 bases militares que tiene Estados Unidos con la única base militar logística que tiene China. Y ahí es cuando cantidad se transforma en calidad, la diferencia que hay entre una y otra. Por lo tanto, me parece que sobre todas estas bases es importante discutir, bueno, ¿qué estamos discutiendo, no? ¿Cuáles son los distintos planteos que están expresados en las distintas ponencias y las distintas posiciones? Nuestra ponencia, nosotros decimos, no, China y Rusia no son imperialistas. Y decimos que la tesis de que China y Rusia son imperialistas es una excusa centrista para no combatir contra la OTAN. Esa es nuestra posición. Después estuve leyendo para esta ponencia las posiciones de quienes están presentes en la ponencia, estuve leyendo los materiales publicados por la internacional de la que participa el PTS, el MRT, que acá está presente André. Ellos escribieron literalmente, y paso a citar, esta visión compartida de la naturaleza del Estado chino y el vector dinámico de su crecimiento permite una política común correcta en caso de un conflicto militar entre Estados Unidos y China. 2 puntos, y dice el MRT. Como dijimos en la sesión virtual de la segunda conferencia de la FT, sería una guerra reaccionaria en la que el derrotismo de ambos bandos se colocaría como definición básica. O sea que entre una guerra de Estados Unidos, la OTAN, contra China y Rusia, contra China en particular, porque es un artículo sobre China al que estoy haciendo referencia, ellos plantearían el derrotismo entre ambos bandos. Nosotros no estamos de acuerdo. En el caso de la burocracia de Gabriel Solano del Partido Obrero, acaban de publicar una en defensa del marxismo que en su contratapa hablan de que China ya sería una potencia mundial. Es decir, que insinúan una posición similar. Bueno, nosotros tenemos una posición distinta. Y para ir concluyendo, porque creo que ya estoy llegando a los 15 minutos, o quizás ya me pase un poquito,
para respetar el horario, me parece también que es importante para caracterizar China, entender que hasta el día de hoy hay 15 planes quinquenales que llevó adelante el Estado chino y el Partido Comunista Chino. Entonces, mientras el trotskismo especula sobre si China es o no un Estado obrero, el Partido Comunista Chino viene elaborando sistemáticamente hace 75 años planes económicos, sobre los cuales, hasta donde yo sé del trotskismo, no hemos dicho prácticamente nada. Ahí tenemos un desafío histórico frente al cual tenemos que ponernos a la altura. Acordémonos la elaboración que hacía Trotsky sobre los planes quinquenales del estalinismo. Tendríamos que hacer un esfuerzo teórico, por eso yo planteé la necesidad de hacer un libro para estar a la altura de la discusión. Lo mismo con África. Siempre se dice que China es imperialista en África. La gran mayoría de los militantes antiimperialistas de África, seguramente les preguntas si China es imperialista, te va a decir, no, el imperialismo en África es Europa. Los que dividieron el continente africano fueron los europeos. Europa es el que saqueó, invadió, hizo golpe de Estado, asesinó presidentes en África, no China. China desarrolló una colaboración entre estados. Hay inversión en infraestructura por parte de China en África. Entonces no se puede decir que China es imperialista por su actitud en África cuando los militantes antiimperialistas de África te dicen que no, que su imperialismo es el imperialismo europeo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros postulamos la necesidad de desarrollar el comunismo anti-OTAN, vemos que hay una tendencia internacional que lo plantea como posibilidad. Vemos que hay una discusión abierta al interior de Europa, incluso en ese sentido. Hace poquito estuvo Pablo Iglesias en China haciendo una ponencia y nosotros, que somos trotskistas revolucionarios, que no compartimos la estrategia del Partido de la Izquierda Europea, nos parece muy interesante que haya un sector del Partido de la Izquierda Europea, en este caso Pablo Iglesias, yendo a China a denunciar a la OTAN y a plantear la necesidad de una alianza de Europa con China, la posibilidad de una ruptura de la OTAN, de que haya países europeos que rechacen la guerra imperialista contra China, es muy importante en ese sentido. Entonces, en función de eso y en función de todas estas conclusiones y todas estas caracterizaciones, nosotros, como trotskistas, tenemos que saludar esa evolución política, en ese caso, de la izquierda europea, que en este punto no se caracteriza con una no se condice con una posición democratizante y proimperialista, y no cerrarle la puerta, por lo tanto, a nadie por anticipado, puesto que los grandes desplazamientos de capas tectónicas que implican los pasos previos a una tercera guerra mundial no solamente van a remover países, sino que van a remover conciencias. Si desde el lado del Partido de Izquierda Europea pueden surgir expresiones políticas de alianza antiimperialista con China, bien podemos pensar nosotros, por lo tanto, que desde el trotskismo puede surgir la expresión más consecuente del comunismo anti-OTAN. Para eso hicimos esta ponencia y para eso participamos de esta charla. Gracias, compañeros. Gracias, Juan. Entonces, caminamos ahora para la última charla de esta mesa por Frank Hernández. Frank, ¿estás ahí? No se escucha, su micrófono está cerrado. Pronto, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que poco tengo que aportar a la excelente exposición de André Barbieri, que ha descrito perfectamente lo que sucede hoy en China. Quiero aclarar que sí hay agrupaciones trotskistas en China, que es triste que ninguneen el trabajo de comunistas opositores chinos, que viene, es una tradición que viene desde la época de Trotsky y que sigue todavía hoy. Incluso llevan la página marxist.org en chino. Miran muy de cerca esas pequeñas agrupaciones lo que sucede en Cuba, porque es a lo que me voy a referir como el impacto de la restauración capitalista en China es el modelo que está siguiendo la restauración capitalista en Cuba. Claro que hay una mentalidad nacionalista de binomio positivista, que incluso alguna nostálgica, otra oportunista, que cree que porque hay una hoja y un martillo y un partido con nombre comunista, ese es un país socialista. Eso es una cosa absurda, es negar los hechos, es como negar que la socialdemocracia alemana había perdido toda
todo ánimo marxista cuando apoya a la Alemania en la Primera Guerra Mundial. Hay que comprender algo, y es que no podemos estar sobreponiendo el análisis puramente ideológico, o al menos de consigna, que es lo que ha tratado de hacer Mano, no ideológico, sino que de consigna, que es a lo que ha echado mano Juan Marino, a la descripción de los hechos que ha puesto Andrea Barbieri. Hoy por la mañana yo le decía a Juan Marino, desgraciadamente se había desconectado por problemas de conexión, que hay que leer a Lenin, compañero. Mucho a Cristina, mucho a Kisilov, pero hay que leer a Lenin. Y no se puede ningunear a Lenin. No se puede decir que no sirve esa teoría o que es una versión esquemática. Si usted se pone a leer, no porque lo dijo Lenin, sino por los hechos, ¿dónde están los bancos chinos? ¿Cuál es el principal banco internacional hoy? Al almacenero de Ritusen, leer la excelente investigación del almacenero Ritusen analizando el papel de China como competidor del FMI, comportándose como el FMI. Andrea Barbieri hablaba del papel de China extractivista en África. No se pueden imaginar, yo tuve un encuentro estuve invitado por Thyssen a un encuentro en Ámsterdam, y los testimonios de los sindicalistas de Ruanda, cómo eran reprimidos por la fábrica, por las empresas chinas. Yo sé, Juan Marino, que debe ser muy incómodo asumir que incluso la que era tu conductora política, Cristina Kirchner, decía que China era capitalista. Lo dice, ya el capitalismo no tiene ideología. Ahí tienen al notable Xi Jinping dirigiendo a un país capitalista, la China capitalista. No sé cómo se puede defender una potencia capitalista. No hay imperialismo bueno, no hay imperialismo malo. El imperialismo es el principal enemigo ya ni siquiera de la clase trabajadora, de la humanidad. Y cuando el Che Guevara decía ni un tantico sí al imperialismo, aplica lo mismo para la OTAN, para Estados Unidos que para China. Una vez estábamos hablando tú y yo y me decías que el Che Guevara aplaudía cuando el imperialismo se dividía. Eso es aritmética de almacenero. Con el nacimiento del imperialismo chino, no se ha dividido el imperialismo, ha nacido una nueva cabeza del imperialismo. No es que China se transformó en socialista, no, al revés. Barbieri decía algo excelente: grandes revoluciones, pero ha tenido grandes contrarrevoluciones. Horrorosa la contrarrevolución restauracionista en China, horrorosa las condiciones de trabajo de los trabajadores chinos, que además son métodos que se aplican en Cuba. En Cuba no existe la libertad sindical. Nosotros no podemos poner la típica mesa trosca, como le digo yo, una mesita en las afueras de una fábrica, repartir volantes comunistas, porque nos llevan los papeles, lo que sea. Si no es autorizado por el OJC, si no es autorizado por el PCC, lo van a levantar, vamos a terminar presos una noche y así después te van a hacer la vida imposible. Y ese método burocrático ya se estableció en China de una manera tal que es perfecta para la creación de ese capitalismo, de esa restauración capitalista, que es lo mismo que sucede en Cuba. Todavía a Cuba no se ha llegado a los niveles, a esos números que ofrece el Partido Comunista de China. Está ahí bien claro. Entren a Xinhua, entren a la página del Partido Comunista Chino, lean la Constitución de China y los estatutos del PC y van a ver que dicen que es más peligroso la desviación de izquierda que la desviación de derecha. ¿Por qué un partido comunista le temerá más a la desviación de izquierda que a la de derecha?
¿Por qué un partido comunista, ese mismo partido comunista, dice que ya la contradicción fundamental no es la lucha de clases? De algo nos queda claro, y es que quien escribió esa Constitución se ha leído muy bien a Marx, lo que hace es engañar, ¿no? Porque si tú como comunista te dices que la contradicción fundamental no es la lucha de clases, dirigiendo un país donde el 62% de las empresas son privadas, el 92% son privadas y el 62% del Producto Interno Bruto lo aporta el sector de la economía privada, y me dices que la contradicción fundamental no es la lucha de clases, o estás engañando o lo desconoces, pero al parecer no lo desconoce porque lo está leyendo y está hablando al respecto. Hay que leer también mucho la producción intelectual que se produce en China. Es excelente. A veces cuesta trabajo encontrarla, pero se encuentra. Tanto la producida en China como la que está fuera. Y uno se encuentra con los horrores que sucede en China, como por ejemplo esas famosas conquistas de la clase trabajadora que tiene toda revolución, que intenta construir el socialismo. Bueno, pues sepan ustedes que en China la educación y la salud no es gratuita. Operaciones de trasplante de hígado que en Cuba nosotros seguimos haciendo bajo un férreo bloqueo y con un proceso de restauración capitalista, eso hay que pagarlo en China. Hay que pagar la salud, la educación. Entonces, ¿qué quedó de las conquistas de la clase trabajadora? Los otros días estaba hablando con un intelectual brasileño y me decía de los grandes avances que tiene China. Y digo, bueno, pero entonces lo mismo podemos decir de la socialdemocracia escandinava, de los altos niveles de vida de Suiza, de Liechtenstein, y por eso decimos entonces que hay socialismo en Escandinavia, en las monarquías socialistas, como decía Perón. No la hay. Y entonces es desde ingenuo o hasta oportunista ponerse a defender China, que tiene una base militar en Yibuti. ¿Y saben por qué tiene una base militar en Yibuti? Lo dicen ellos mismos. Para proteger el tránsito de nuestros barcos que pasan con mercancía por el Mar Rojo. Es decir, no es que están poniendo una base militar como hacía Mao enviando apoyo al FPLP de Palestina. Juan Marino, te invito a leer también el Le Monde Diplomatique de hace 2 meses, edición argentina, hablando la postura de China con Palestina. Horroroso. Olvidémonos de toda aquella China internacionalista. El gobierno cubano, en su intento de restauración capitalista, aceptó ir a juicio con un fondo buitre a la Corte de Londres. ¿Qué dijo el banco chino? Bueno, si tú aceptaste ir a juicio, ahora más allá vengo yo también a ponerte en juicio para que me pagues lo que me debes. Es una actitud, repito, busquen, googleen, Eritusen, KDTEM, deuda externa China FMI. Les van a salir 4 artículos excelentes del comportamiento de China como deudor, como recaudador de la deuda. Al más estilo FMI. El debunker lleva 3 años consecutivos diciendo que los principales bancos del mundo son chinos. Y la principal característica, Juan Marino, te recuerdo, de el imperialismo es la exportación de capital. Eso es innegable. Eso no solamente lo dijo Lenin, sino que en los hechos. Exportación de capital, un curso básico de Lenin. A los compañeros de Juan Marino también los invito a leer a Lenin. Entonces, yo creo que la postura de un militante comunista, de un militante revolucionario, es enfrentar a Estados Unidos, que estamos, yo no sé si los que han estado conectados el día entero, a quienes agradezco toda su participación, han visto la gravedad de la situación de Venezuela. Ya se habla de exclusión aérea sobre Venezuela. Esto puede generar una situación incendiaria en el continente, incontrolable, porque a pesar de que es imposible de apoyar al régimen de Nicolás Maduro, una invasión de Estados Unidos a Venezuela
pudiera generar una situación de desastre como la que vive hoy Libia, como la que vive Irak, porque hay sectores de la clase trabajadora venezolanos armados, sectores de las guerrillas colombianas que apoyarían o enfrentarían a Estados Unidos, y me parece que estamos ante una situación trágica en la cual tampoco creo que China va a dar ningún apoyo a Nicolás Maduro. Van a tratar de solucionar como hicieron con Bashar al-Assad, que lo montaron en un avión y se lo llevaron para Moscú. Algo así es lo que van a tratar de solucionar, porque a los imperialismos, como a Rusia, y en eso concedo la razón a Marcio, que tenía una gran polémica con él, me decía Rusia todavía no es imperialista, y yo decía que sí. Y bueno, después de varias lecturas, sí, me convencí que no, que todavía Rusia no es imperialista, pero Rusia rescató a Bashar al-Assad, lo tiene ahí exiliado. Y me imagino que es lo que seguro van a hacer con Maduro, pero más allá de lo que sea el destino de Maduro, ¿no? De verdad que estamos enfrentando una situación única, vivida a duras penas, de tamaño riesgo como cuando la invasión a Panamá, la invasión a Granada y las varias veces que hemos estado los cubanos bajo amenaza. Entonces, yo termino por acá porque quiero colaborar con el tiempo, porque pronto ya tenemos el cierre del evento con Ezequiel Perecini de manera presencial y Bruno Yilga, que va a estar de manera virtual, y esto va a ocurrir a las 5:30. Entonces voy a cerrar antes de tiempo, no voy a hacer uso de todo mi tiempo para que haya un debate que me imagino por los comentarios que estoy viendo y por las polémicas que es posible que haya debate. Ok, gracias, Frank. Bueno, tenemos todo un debate paralelo acá en el chat, pero no he visto preguntas propiamente dicho. Entonces, invito a los compañeros y las compañeras que están acá haciendo todo un debate en el chat para hacer preguntas más direccionadas a los miembros acá del panel. Yo tengo una, en cuanto los que están en YouTube formulan sus propias preguntas. Quería preguntar a los compañeros, bueno, primero, saludar ese debate, creo que es fundamental, es una de las grandes cuestiones hoy, comprender qué es China y tener una posición correcta sobre varios aspectos de eso. Yo no tengo acuerdo exactamente con los tres, pero una cuarta posición. Para mí, el concepto de sociedad de transición que Trotsky formula, los bolcheviques formulan para comprender la Unión Soviética, eso es una sociedad que combina de forma contradictoria el capitalismo con los embriones del socialismo. Todavía hace sentido en China para mí, porque hay sí una restauración brutal del capitalismo, incluso la burguesía china ya cumple tareas imperialistas y intenta transformar el Estado en una herramienta para apoyar eso. Pero al mismo tiempo, no detecta una contrarrevolución cualitativa a nivel del poder del Estado, esto es, una destrucción del Estado creado por la Revolución de 49. Entonces, mi pregunta para Frank y Andrés sería en ese sentido. Yo conozco la lectura de la FT sobre la contrarrevolución gradual, la vía China, etc., pero me gustaría que explicasen eso, cómo comprenden el proceso de la contrarrevolución en China y cómo explican la ausencia de una destrucción, en un momento preciso de destrucción del Estado obrero reformado y construcción del Estado burgués. Y sobre todo, cómo explican que, diferentemente de la Unión Soviética y todo el bloque del este europeo, no hubo una catástrofe social después de la restauración que para usted ya ocurrió plenamente, del poder burgués, del modo de producción capitalista. Es sabido que en China hay sectores y sectores de la clase obrera, pero hay un sector que todavía mantiene vivo una serie de conquistas, la revolución en algunas ciudades, en algunas partes del país, y otros sectores que son más explotados, sin duda, en el sector privado, etc. Y al mismo tiempo hay una serie de infraestructuras fundamentales de la economía que todavía están en las manos del Estado, el sector bancario, de transportes, de energía, etc.
No, a mí me parece que es una sociedad altamente contradictoria, con todavía algunas sobrevivencias de las conquistas de la revolución y un paso cada vez más avanzado de restauración capitalista que pone en el orden del día la expropiación de la burocracia política, la expropiación social de la burguesía por la clase trabajadora y sus aliados alrededor del mundo. Pero no estoy de acuerdo que ya hay una restauración plena, entonces si pueden apoyar un poco más cuándo y cómo ocurrió esa contrarrevolución burguesa en China, creo que traería más riqueza para el debate. Y acá en chat, déjame ver, no hay preguntas propiamente dichas, hay muchos comentarios, algunos ataques. Marcio, creo que la única pregunta que vi es que preguntaban si podían precisar más sobre si Rusia no es imperialista y China sí, esa diferenciación. Yo di mi posición, pero ahí creo que algún compañero preguntó por si lo pueden explicar ellos. Ok, bueno, gracias, Juan. Creo que es eso. Si aparecer alguna otra pregunta acá, yo pongo en la pantalla. Entonces son 5 y 5 acá. Creo que unos 7 a 10 minutos para cada y así cerramos en el horario previsto. Empezamos una vez más con André, después Juan, Franco, ¿ok? Bueno, yo agradezco de nuevo la mesa, el debate es muy interesante, claro, hay muchas posiciones distintas, a mí me gustó también la forma de exposición de Frank. Ahora creo que tenemos muchos puntos de coincidencia ahí. Yo, claro, hay un debate con la posición de Juan. A mí me pareció interesante que Juan mencionó a Pablo Iglesias como una posición no imperialista, un político que fue parte del gobierno imperialista español con el PSOE, incluso apoyando el rey de España contra el movimiento independentista catalán. Bueno, si hay imperialismos, posturas pro-imperialistas, Pablo Iglesias es un gran representante de esto, de una perspectiva neoreformista. Y a mí no me espanta que el tipo ahora defienda un capitalismo en ascensión, como el caso de China, ¿no? Que es una posición que hay en muchos países de América Latina, acá en Brasil también, y en Argentina, como mostró Juan, es algo presente también. Lo otro que quería decir, es que, bueno, lo que no se puede decir es que el peronismo y el kirchnerismo en Argentina son antiimperialistas, ¿no? Con personas como Máximo Kirchner compartió un acto con el amigo de Villajuel, Guillermo Moreno, ¿no? O estos actos de Insfran, de Manchans con Villajuel, o sea, una tipa trampista y sionista que es, bueno, cero antiimperialismo ahí. Yo creo que la única posición de independencia de clases en Argentina fue justamente la de Frente a la Izquierda y los trabajadores, en la cual está el PTS con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Chile Castillo, Alejandro Vilca y otros, que combatieron y combaten diariamente el imperialismo norteamericano, sus maniobras, incluso maniobras judiciales contra Cristina Kirchner, pero con total independencia política de esta posición, de esta variante burguesa, que establece también un panorama, ¿no? Porque Javier Milei, si tomamos Argentina, presenta esta posición del neoliberalismo, ¿no? Que es la ofensiva total de la extrema derecha. Y por otro lado, el kirchnerismo representa esta posición del capitalismo de Estado, supuestamente más humano, y que por supuesto apoya la salvajería capitalista de China. Y estas dos posiciones se encuadran adentro de lo permitido por la ideología burguesa, la ideología nacionalista, como algunos compañeros, nacionalista burguesa, que algunos compañeros mencionaban, ¿no? Yo creo que si hay una posición de independencia de clases es esta, es la lucha contra todos los estados capitalistas, aquellos incluso que se postulan como potencias ascendentes. No es posible cumplir nuestra tarea de nuestra época, que es combatir la OTAN en Estados Unidos, si confiamos en nuestro destino a la propia China, que es un país capitalista, con rasgos imperialistas,
que está en rápida ascensión, que no combate los Estados Unidos en este sentido que nosotros acá como marxistas planteamos, ¿no? China tiene sus propios intereses. Explota brutalmente la clase obrera china, explota ahora brutalmente la clase obrera de muchos países de África, ahí hablo de esto enseguida, y no puede ser una alternativa para una posición que quiere emancipar a la humanidad, ¿no? El marxismo se confía mucho en las fuerzas independientes de la clase obrera, de la juventud, de todos los sectores oprimidos, la población negra, por ejemplo acá en Brasil, la población indígena. No se puede hacer eso junto con supuestos gobiernos antiimperialistas, pero que tienen una posición totalmente brutal contra la clase trabajadora en todo el mundo, ¿no? Aquí un ejemplo categórico es Palestina. Estamos hablando de la lucha contra el genocidio al pueblo palestino, y sabemos la posición de Estados Unidos ahí, que está junto con Israel financiando esta barbaridad. China tiene una otra forma de plantear la cuestión, usa demagogia con la situación del pueblo palestino, pero no hizo absolutamente nada sobre eso. Pero por lo contrario, China es uno de los parceros comerciales más importantes que tiene el sionismo de Israel, que ahora está cometiendo esta barbaridad, ¿no? China no ha rompido ninguna relación diplomática, ninguna relación económica, no se metió en la cuestión, y como Frank ha dicho bien, no va a se meter acá en América Latina para se contraponer a la agresividad del imperialismo norteamericano contra la Venezuela, que claro, partimos todos de una postura antiimperialista central contra María Corina Machado, y toda la ofensiva imperialista, ese deseo de un cambio de gobierno por las bombas de la OTAN, sin dar ningún apoyo político a este régimen totalmente brutal y autoritario, antiobrero, que es de Nicolás Maduro en Venezuela. No, yo creo que eso no se puede combatir en Estados Unidos, ya se probó eso en el campo de China, que es un gobierno reaccionario como de Rusia, y que está mirando sus objetivos estratégicos, no el de la población mundial. Se puede combatir la OTAN en los Estados Unidos con una postura independiente de clases, construyendo un movimiento obrero antimilitarista, antiimperialista, que es la gran tarea de nuestra época. Sobre el imperialismo o los rasgos imperialismos que China tiene, cada vez más ascendentes en África, bueno, si tomamos la República Democrática del Congo, que produce 80% del cobalto mundial, las empresas estatales chinas y sus bancos públicos controlan 80% de la producción total y hacen de manera muy parecida con lo que las potencias colonialistas del siglo XIX o mismo los Estados Unidos hacen contra las riquezas naturales de estos países, ¿no? Tenemos en Sudán los acuerdos que permiten el acceso a las compañías chinas a sus yacimientos petrolíferos. En Chad, Mauritania, Guinea Ecuatorial se lleva a cabo una explotación de diversos hidrocarburos. Hay muchos intelectuales en África que están hablando que China quiere transformar la clase obrera africana en una base de superexplotación de la misma manera que los Estados Unidos transformaron la clase obrera china durante la era neoliberal. Esto no es apoyo a lo que China hace en África, pero lo contrario, es una crítica durísima y que tenemos que llevar en consideración, si no, no partimos de la realidad. La realidad es que China está buscando explotar estos recursos materiales, recursos naturales y la fuerza humana de trabajo en muchos países con una salvajería que no se veía hace mucho tiempo, y que son similares a lo que Estados Unidos y las potencias coloniales europeas hacen. Yo creo que es importante. Para terminar, yo creo que ahí terminó un poco mi tiempo, pero hay que debatir también. Yo creo que el facto de la burguesía china, que es muy fuerte, es muy rica, tiene proyectos internacionales clarísimos y que trabaja en común con el Partido Comunista Chino, el facto de esta burguesía no tener el control inmediato del apajero del Estado, del gobierno, no significa que el Estado deje de ser capitalista. Hay que decirlo. Y ahí digo a Juan, hay que clasificar socialmente el Estado chino de alguna manera. ¿Es capitalista o no es capitalista? Para mí, clarísimo que sí lo es. Y ahí hay que lembrar incluso como Trotsky explicaba este tema. Trotsky decía que en varios países ahí en la década de 30
la preservación de la propiedad burguesa solo fue posible a través del establecimiento de un régimen fascista, una burocracia de estas características para proteger la propiedad privada. En otras palabras, la burguesía en estos países de Europa, en la década de 30, estaba privada de su propia dominación política directa y debería utilizar un intermediario. Pero ¿esto significa que el Estado dejó de ser burgués? No. En la medida en que esta burocracia, en aquel caso, una burocracia fascista, protegía la propiedad burguesa. Acá estamos hablando de una burocracia que surgió de una novedad histórica. Las burocracias partidarias, que a partir de la degeneración stalinista parasitaron las conquistas de las revoluciones, circunscribiendo sus conquistas a las fronteras nacionales y después abriendo camino para la restauración capitalista. Y esta burocracia hoy fue la mejor manera que la burguesía china encontró para proteger sus negocios. El mismo Trotsky señalaba hipotéticamente para la Unión Soviética que si una contrarrevolución revertiera las conquistas de octubre, por un largo periodo de tiempo, el nuevo gobierno burgués estaría fundado en una economía con características de nacionalización, hasta que esta burguesía la domine y la transforme según sus propios padrones de dominio, ¿no? Creo que eso vimos en las últimas décadas en China y esto continúa a ser desarrollado. Si queremos hacer la propuesta de nuevas revoluciones socialistas en todo el mundo, la propuesta de la emancipación de la humanidad, incluso en China, hay que tener esto en cuenta para construir una clase obrera independiente de su propio gobierno. Y sí, para terminar, en una guerra entre Estados Unidos y China, con estas características, contra el imperialismo norteamericano, no podemos apoyar esta potencia capitalista que es China. Sí, es una guerra reaccionaria y no hay ningún campo progresista ya a apoyar. Esto tiene que quedar claro para esta nueva generación que quiere pelear por la revolución. Gracias de nuevo. Ok, gracias André. Ahora pasamos a Juan. Unos 7 a 10 minutos por lo máximo. El Congreso se hace en Brasilia. Bueno, compañeras, compañeros. Decime o recordarme, por favor. ¿Me escuchan? Estoy escuchando un audio de fondo. Sí, no sé si alguien no está silenciado. Sí, ya silencié, Fran. Bueno, como devolución, compañeras, compañeros, varias cuestiones. Primero, agradecerle a Frank que me haya mandado a leer tantas cosas. Una de las cosas que planteé yo es que este encuentro y esta ponencia y esta discusión tiene que servir para que quienes estamos exponiendo y el resto podamos organizar discusiones y encuentros militantes de forma regular, que todos propongamos toda la bibliografía que entendamos necesaria. En la ponencia que presentamos para la primera charla de hoy a la mañana, aporté abundante bibliografía para lo que estamos escribiendo sobre China, alguna de ellas también referida a China, para lo que vamos a escribir sobre China, y algo de eso ya le mandé a Frank, también hay mucha bibliografía, así que todas y todos invitados a leer esa bibliografía, porque hay que desarrollar una reflexión desde el trotskismo que es absolutamente insuficiente frente a los desafíos históricos a los que nos afrontamos. Sobre esa base decir varias cosas, algunas observaciones. El compañero André me decía que hay que definir el carácter de clase del Estado chino. Nosotros eso lo respondemos en la ponencia que tenemos escrita y publicada en nuestra página web www.elpiquetero.org. Respondemos que es un Estado con dos sistemas, desde el momento en el cual absorben Hong Kong y por lo tanto se conviven lo que es el sistema surgido de la Revolución China en 1949 con el sistema capitalista de Hong Kong. Después, en segundo lugar, se han hecho muchas observaciones en contra de las inversiones chinas en Argentina. Quiero recordarles que esa es la posición de Lamelas, el nuevo embajador estadounidense, que dijo que va a recorrer toda la provincia de Argentina para tratar de bloquear todas las inversiones chinas. La verdad es que no creo que la política trotskista correcta sea tener la misma política que la embajada estadounidense contra las inversiones chinas, que si nosotros gobernásemos tendríamos que buscar acuerdos con otros países de inversiones de parte de otros acuerdos. En esa línea nosotros, como leninistas, reivindicamos la ANEP. Creo que sería importante también un pronunciamiento sobre esa base. Nosotros, si gobernásemos Argentina, rechazaríamos las inversiones chinas. En tercer lugar, creo que es importante el sinceramiento de André, de su posición en el caso de una agresión de la OTAN contra China. Creo que, Frank, sería importante también
un pronunciamiento en ese sentido y que toda la izquierda se pronuncie de forma nítida y clara acerca de qué haría si las bombas de la OTAN empiezan a caer en China. Creo, respondiendo a una de las observaciones que hizo Frank, que el hecho de que, hipotético, ¿no? De si China y Rusia no dieran apoyo si Rusia y China no dieran apoyo a Venezuela, demostrarían los límites de las burocracias, no sería un justificativo para ser igual que ellos, porque nuestra solidaridad antiimperialista no es según simpatías con gobiernos circunstanciales de distintos países, sino una lucha consecuente contra el imperialismo a nivel mundial, contra la OTAN, en defensa de la clase obrera. Es más, si las burocracias restauracionistas rechazan el frente antiimperialista, ratifican la vigencia del trotskismo, no lo refutan. El tema es si nosotros estamos a la altura de convocar al desafío, de plantear abiertamente. Creo que Juan está con algún problema en la conexión. Frank, ¿tienes el contacto de él para preguntar si está todo ok? Creo que se quedó sin conexión. Pasó igual. Me dice que se le cortó, que está volviendo. Un momento. Ok. Vamos a esperar un poco. En cuanto a eso, invito a todos que están acá en esta transmisión. En algunos minutos después va a empezar la última mesa de forma híbrida en la librería y será transmitida en vivo en Instagram, no acá en YouTube. Creo que... Ahí estoy. Ok, bueno. ¿Estamos? Vale. ¿Se me escucha? Bueno, perdón, pero se me volvió a cortar. Les decía entonces que el hecho de que China y Rusia no apoyen a Venezuela no sería un fundamento para que nosotros no tengamos una posición correcta en caso de que la OTAN agreda a Rusia y a China. Creo que hay que incorporar lo que son los BRICS a toda la discusión que no estuvo presente. Los BRICS es un hecho muy importante, porque los BRICS pueden ser fruto de una restauración capitalista que desarrolla la autonomía de sus países frente a la colonización imperialista. O sea, no es lo que pensaban los trotskistas en los 90, cuando hablábamos de restauración capitalista como sinónimo de colapso económico. Nosotros cuando decíamos restauración capitalista decíamos es el colapso económico de los países donde se procesa la restauración capitalista. La restauración capitalista no es el desarrollo económico de esos países. Y los BRICS como sistema alternativo a Estados Unidos a nivel mundial, como factor de reagrupamiento alternativo a Estados Unidos a nivel mundial, es un elemento que nosotros tenemos que caracterizar. ¿Qué significa? Es más, y con esto les digo otra cosa, cuando se afirma que China es imperialista, hay que ver si se puede hacer en nombre del trotskismo. Porque el trotskismo con mucha claridad afirmaba la incapacidad de la burocracia restauracionista para generar un nuevo momento histórico en los países donde se procesó la revolución, sino que por el restauracionista era un episodio menor, la restauración de la primacía del imperialismo sobre ese país donde se hizo la revolución. O, si hacíamos la revolución política, el restablecimiento de la dictadura del proletariado. Pero en ningún momento Trotsky planteó que la burocracia restauracionista tenía la capacidad histórica de convertir a ese país en un país imperialista. Porque requiere un grado de desarrollo de las fuerzas productivas tal que lo coloque en el mercado mundial como un imperialismo. Bueno, es osado. En todo caso, hay que discutir si Trotsky estaba equivocado o no. Yo como trotskista considero que no. Por eso considero que China no es imperialista. Y finalmente, me parece que es muy importante que para lograr tener una clase obrera independiente de las burocracias, lo primero que tenemos que hacer es combatir la invasión de la OTAN a China para tener autoridad para hablarle a esa clase obrera china y esa clase obrera de esos países oprimidos y poder conquistar la dirección de esas masas oprimidas. Es muy llamativo, compañeros, que ustedes insistan en no pronunciarse sobre lo que planteé sobre la guerra de Malvinas,
sobre lo que planteé de que el escenario en América Latina actual por parte del imperialismo estadounidense es la preparación para la guerra en Taiwán, porque demuestra que todo está conectado con todo. Algunas aclaraciones más. Lo digo para a fines de que quede claro cuál es la realidad. Máximo Kirchner, por ejemplo, votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alberto Fernández apoyó a Evo Morales, fue un factor muy importante de apoyo a Evo Morales en el golpe que sufrió Evo Morales en el 2019. Todos ellos juntos, incluyendo a Massa, acordaron ingresar a los BRICS. Entonces, decir que no son expresiones nacionalistas, de una forma u otra, es muy unilateral. No reconoce estos elementos de la realidad. Y lo digo yo, como trotskista del Partido Piquetero, que no soy kirchnerista, no soy nacionalista y que estoy en un frente único con esas expresiones. Ahora, para finalizar, una última cosa que les quiero decir, compañeras y compañeros, es una sola China es una frase que describe la relación entre la República Popular China, con sede en China continental, y la República de China, que tiene sede en Taiwán. Es un planteo que nosotros siempre defendimos desde Argentina, en el Comité de Descolonización de la ONU, desde el punto de vista institucional, porque Taiwán es chino, Gibraltar es español y las Malvinas son argentinas. Y las Malvinas son argentinas. Entonces, como defendemos que las Malvinas son argentinas, defendemos que Taiwán es de China. Y si los yanquis agreden a China para que Taiwán no sea de China, bueno, tenemos que fijar una posición. Si somos consecuentes con nuestra posición con Malvinas, tenemos que tener una posición consecuente sobre China. Y lo último que quiero decir a todas las compañeras y a todos los compañeros es que como revolucionario no me hace falta leer a Lenin para entender que tengo que colocar mis energías militantes para combatir a la Ok, me parece que una vez más se quedó sin conexión. Bueno, ¿qué tal, Frank? Hacer sus consideraciones finales y caso Juan establece la conexión, damos algunos minutos para cerrar su pensamiento. ¿Qué tal? ¿Frank? Sí. Sí. Bueno, entonces, puede hablar, Frank, y caso Juan regrese, damos algunos minutos. No, voy a decir ya ni un minuto porque falta 3 minutos para que empiece la mesa de clausura. Básicamente no voy a aportar nada más, sino que agradecer a todos, a la presencia. Yo creo que fue un evento pequeño, pero fructífero, muy fructífero, con muchos debates. Nos estamos viendo próximamente. Marcio, vamos a dejar que el organizador de Paraguay anuncie dónde va a ser el próximo evento, el 5º evento, que lo va a decir ahora en las palabras de clausura. Y bueno, no, ya por mi parte nada más me quedo acá porque son las 5:28 y voy a tratar de disciplinar para que no choque con la otra mesa. Ok, bueno, Juan, ¿quieres hablar muy rápidamente solo para que concluyas tu pensamiento? Para cerrar sí, mi frase final era, no necesito leer a Lenin como revolucionario para combatir, dedicar todos mis esfuerzos a combatir y a derrotar a la OTAN y al imperialismo realmente existente. Muchas gracias. Ok, gracias Juan, gracias Frank, André, todos y todas que acompañaron esta mesa tan importante. Y invito a todos ahora que cambien para el Instagram de la librería Nicolás Guillén para la mesa de cierre de este 4º encuentro que será sobre la lucha en defensa de Palestina con 3 libros, La Flotilla Samud, una mesa muy importante también de una de las grandes cuestiones de este momento en las cuestiones internacionales de la lucha de clases. Entonces cerramos por acá una vez más, gracias a todos, viva Trotsky, viva el comunismo y sigamos para la última vez de este encuentro. Gracias, compañeros.